Y vamos a retirar todo para poder ver por orden cómo se hace. Voy a retirar también luego cosas que nos van a dificultar la segunda. El ejercicio básicamente es dos partes. Se puede pensar en él como dos partes. Nos define una elipse por sus focos y por un punto. Evidentemente todos sabemos que eso no define una elipse, nos haría falta más cosas aparte de unos puntos. Entonces vamos a plantarnos en el comienzo del ejercicio, que sería este. Este es los datos iniciales. Estos son los datos iniciales que nos dan dos focos, nos dan dos ejes, nos dan el cruce de los ejes, yo ya lo he marcado como punto O, nos dan una recta y nos dan un punto y nos dicen que hay una elipse que está definido por estos dos focos y porque este punto pertenece a la elipse. Esa sería la primera parte del ejercicio, obtener todo lo que nos define la elipse y en segundo lugar, con esta recta ver los puntos de intersección. Lo primero que tenemos es que si este punto pertenece a la elipse, las distancias a los focos, que solemos llamar radios vectores, R1 y R2, suman 2A. Recuerdo que esa era la definición de elipse. ¿Vale? Yo he hecho la construcción gráfica, pero esto que voy a hacer ahora es una construcción gráfica que puede ser hecha así o de otra manera. ¿Vale? Yo he hecho aquí una recta horizontal. Así he hecho una recta horizontal y sobre ella lo que he hecho es medir R1 y R2, de tal manera que este segmento, obviamente, es, como todos entenderéis, este segmento que obtengo aquí es R1 más R2 igual a 2A, ¿vale? Esta construcción la puedo hacer fuera del dibujo, ¿vale? Yo simplemente lo he hecho aquí gráficamente. Si esto es 2A y yo obtengo el punto medio de 2A, esto es A. Por lo tanto, sé que a partir del centro de la elipse, a un lado y, por lo tanto, al otro, tendría A y A por el punto A y el punto B, y de aquí a aquí va el eje mayor. ¿Vale? Fijaros que lo único que he hecho es hacerlo gráficamente, pero estos dos segmentos los podría haber medido aquí fuera, obtener el punto medio y llevar A desde O. Ya está. ¿De acuerdo? Una construcción gráfica. Una vez que tengo esto, si os parece bien y entendiendo lo que he hecho, lo puedo retirar. ¿Vale? Toda esta construcción la he hecho ahí cerca, ahí lejos, donde sea. Lo importante es que yo la puedo retirar totalmente. Y así me voy eliminando cosas que lo único que hacen es dificultarme entender el ejercicio. ¿Vale? Dejo ese R1 y R2 para entenderlo. He obtenido ahí A y B. ¿Cómo puedo obtener ahora hacia arriba y hacia abajo? ¿Vale? Os recuerdo que desde el punto C a F1 había una distancia A. ¿Vale? Pues bueno, entonces, ¿dónde había medido A? Pues os recuerdo que lo tenía medido aquí abajo. Aquí abajo tenía el segmento A. Recordáis que lo había sacado de R1 y R2. Ese era el punto medio y por lo tanto yo puedo llevar ahora esa distancia arriba y abajo. ¿Vale? Pues voy a llevarlo. Desde F, ¿qué distancia tengo que llevar hacia la parte superior? Pues fijaros, esto es A y por lo tanto de F1 cojo un arco hacia A y ahí estará el punto C, ¿vale? Lo único que he hecho es coger A y medirlo desde F1 y obtengo C. Construcción gráfica, ya os digo que lo podréis hacer simplemente fuera del dibujo llevándolo, ¿vale? ¿Y cómo obtengo el punto D? Pues por simetría hago centro en O y llevo D a la parte inferior. Ahí está.
¿vale? Por lo tanto, todo esto lo puedo retirar porque entendiendo lo que he hecho ya no lo necesito. Esto simplemente es una construcción que he hecho por el dibujo. Ya tengo A, B, C, D y el centro O y los dos focos. La elipse sería esa. Ahora tengo que obtener la intersección de R con la elipse. Os recuerdo que me hace falta la circunferencia focal. La dibujo. La circunferencia focal que tiene centro en F y este extremo, ¿cuál es? Ese extremo es 2A, ¿vale? He llevado ahí esa distancia, es decir, he hecho una recta desde aquí, la he llevado hasta ahí, pero simplemente una construcción geométrica. Directamente puedo haber medido esto y desde F obtengo la circunferencia focal. Ya está, ¿vale? Sé que desde este punto, si hago una circunferencia que pase por F, es tangente a la focal. Problema, no tengo la elipse. ¿Manera de resolverlo? Pues la manera de resolverlo, recuerdo, es buscar la solución de una tangente. Una circunferencia que tenga su centro en R y que sea tangente a la circunferencia focal en F1, ¿vale? Pasando por F2. La familia de todas las circunferencias que tienen centro en R y pasan por F2 tienen, y lo veréis todos, como eje radical este. Este es el eje radical 2 de todas las circunferencias que tienen centro en la recta y pasan por F2. Este es su eje radical. Pero ahora, ¿con cuál tenemos que jugar? Con el eje radical entre la circunferencia focal y esta que es una cualquiera. Os recuerdo que esta es una cualquiera y que partiendo de este y este punto de intersección obtengo otro eje radical 1, eje radical de la circunferencia focal y de esta E cualquiera, que me da aquí un centro radical. Os recuerdo, como esta es una recta tangente a esta circunferencia, este es el eje radical de todas las familias de circunferencias con centro en la recta R y con una de estas obtengo este eje radical que tiene aquí el centro radical, ¿vale? Desde el centro radical, que como veis independientemente de la circunferencia que haya obtenido es el mismo, claro. Desde el centro radical, ¿qué tengo que obtener? Las rectas, los segmentos tangentes desde el centro radical a la circunferencia focal. Fijaros, el segmento como la circunferencia focal tiene centro en F1, tengo el segmento que une el centro radical con F1, obtengo su punto medio, que es este que yo he llamado N. En este caso lo he llamado a N por no confundirlo con este M, ¿vale? N. Desde N hago una circunferencia que me da dos puntos de intersección con la circunferencia focal, ¿vale? Ahí es donde se produciría la tangente desde el centro radical con la focal, la raíz de K. ¿Y cómo obtengo los puntos de intersección uniendo esos puntos de tangencia con el foco correspondiente? Y ahí es donde se encontrarán los puntos de intersección. Os recuerdo que la razón básicamente es que si yo hago una circunferencia que pase por ese punto y pase por F2, ahí se encuentra la tangente. Exactamente igual que si pongo este punto y hago una circunferencia que pase por F2. En T2 se produce la tangente. ¿Por qué? Porque pertenecen a la elipse. Ahí tenemos la elipse que conviene dibujar de mano alzada para entender lo que estamos haciendo. Pues aquí tenemos este segundo ejercicio resuelto.